¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten más amigos para que empecemos hoy día, 16 de enero del 2021. Vamos a empezar nuestro nuevo seminario. Y esta vez, amigos, vamos a conversar, les voy a contar sobre un tema muy interesante que es la literatura norteamericana. Pero ustedes saben que para hablar de literatura norteamericana vamos a hablar de un tema bastante amplio. En ese sentido, para que sea de alguna forma más asequible, hemos dividido la literatura norteamericana en dos partes. Es decir, vamos hoy día a empezar con la primera parte, que es justamente la parte dedicada a trabajar y a conocer la literatura norteamericana de la vieja guardia. Y luego vamos a empezar con luego en las siguientes semanas vamos a empezar con la nueva guardia. De esta manera quiero manifestar la dimensión del proyecto que estamos elaborando desde el Lenguaje Perú para que ustedes conozcan, sepan y tengan más ideas sobre la literatura en general. Antes de empezar, quiero contarles que es bastante interesante empezar a analizar la literatura norteamericana, justamente porque estamos viviendo un momento muy interesante, muy polémico a nivel de lo que es el mundo para todos los hombres de esta época. Hace poco nada más vimos que en Estados Unidos se desarrollaban algunas protestas, lo cual me parece muy interesante para ver realmente toda la literatura de ese espacio geográfico. Vamos a esperar que se conecten más amigos para empezar el tema de hoy, que es Herman Melville. Algo interesante que les quiero contar y que me pasó fue que justo, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada dimos un seminario dedicado a Andrés Caicedo? Tuvimos una excelente llegada con ese seminario. Incluso la hermana de ese escritor, Andrés Caicedo, nos saludó, y es algo que como grupo nos alegra porque nos hace saber que nuestro trabajo está teniendo valor y está siendo visible y de alguna manera está influyendo en otras regiones. Ahora vamos a esperar que más amigos se conecten y vamos a empezar. Algo muy interesante con esta obra que vamos a hablar, porque vamos a hablar de Herman Melville. Ustedes saben que la literatura norteamericana es una literatura muy extensa. Hay muchos autores que no vamos a poder tratar, pero son imprescindibles para conocer lo que es casi 3 siglos de lo que es la literatura norteamericana, ¿no? Así que yo elegí para esta fecha empezar con un autor que es uno de los más geniales, uno de los más completos además, que ha dado el norte de América, ¿no? Y que es Herman Melville. Y para empezar con este autor, les voy a contar brevemente algo sobre su vida. Él fue novelista, escritor, poeta, ensayista. Él lo llaman que pertenece al Renacimiento estadounidense. Además de escribir cuentos extensos, como por ejemplo Butterfly. Butterfly, por ejemplo, es uno de sus cuentos largos o novelas breves más interesantes, que junto con Moby Dick, tanto Butterfly como Moby Dick van a ser bastante paradigmáticos para entender la dimensión de este autor. Este autor, Herman Melville, es un autor que busca de alguna forma ambiciosa representar toda una tragedia convertida pues en la representación de Moby Dick, que es una aventura que inicia tanto en la novela como también en la novela breve que es Butterfly. Antes de entrar a Moby Dick, que es el tema que vamos a tratar hoy, les quiero contar que Butterfly es un libro también muy interesante, ya que la historia es básicamente así. Herman Melville se dedica a viajar para investigar sobre ese libro que se llama Moby Dick, que va a tener bastantes referencias sobre su época de marinero. Van a haber bastantes... es prácticamente este libro una enciclopedia. Moby Dick es una enciclopedia sobre la caza de ballenas, que en una época era muy importante, ya que ustedes saben que las ballenas, el aceite, su grasa, la usaban en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? A veces por ejemplo, lo usaban como querosene, lo usaban para prender lamparillas, etcétera. Entonces, la caza de ballenas era una actividad extendida a inicios de ese siglo.
Entonces Herman Melville va a viajar y va a conocer de cerca todo este mundo de los mares, de los viajes, un mundo que es muy diferente a la vida en tierra, muchas veces más áspero, más complicado, lacerante. Imagínense ustedes vivir dentro de un barco y estar ahí diariamente y tener que adaptarte a la rutina de un barco que tiene que ser un orden, y cada uno dentro de ese barco tiene pues una estructura, tiene pues una funcionalidad. Entonces todo esto de acá le va a servir a Herman Melville para escribir una obra monumental que se llama Moby Dick. Lo interesante de Moby Dick es que cuando él lo publica no le dan demasiado, no tiene demasiado éxito a nivel de que no se hace un libro bestseller o no se hace un libro que todo el mundo lo reconozca, sino pasa de alguna forma desapercibido, pasa de alguna forma inadvertido, nadie lo advierte, y parece que eso lo llena demasiado a Herman Melville de depresión, angustia. Ustedes saben que a veces los escritores, cuando son conscientes de su genialidad, a veces de alguna forma sienten con una sensibilidad más exacerbada el rechazo, ¿no? Por ejemplo, otro escritor norteamericano que tampoco tuvo mucho éxito es, por ejemplo, Kennedy Toole, ¿no? Kennedy Toole, que es el autor de La Conjura de los Necios. Ustedes saben que cuando ese libro se publicó, Kennedy Toole, como no pudo escribirlo, perdón, como no pudo publicarlo en vida, terminó suicidándose, ¿no? Y luego ya su madre lo publica y ese es un libro muy conocido, ¿no? Entonces, pero algo parecido ocurre con Moby Dick, lo cual llena imagínense ustedes trabajan demasiado, porque es un libro, como les digo, es una enciclopedia ese libro. Ahora vamos a leer partes, vamos a ver también algo que es muy interesante. Pero lo que pasa es que no tiene el efecto que esperaba, no tiene, digamos, de alguna forma ese prestigio que estaba buscando, y eso lo va a llevar a hacer otro libro, que es un libro que se llama Butterfly. Butterfly, o El Escribiente, que es un libro, como les digo, una novela corta o un cuento largo. Este libro, Butterfly, es la antípoda de Moby Dick, ¿no? Si en Moby Dick, ahorita vamos a entrar, pero Moby Dick, si de alguna forma es la apuesta por la ambición, por la exacerbación de un objetivo, que en el caso de Moby Dick va a ser cazar una ballena, como una venganza que tiene el capitán Ahab, que es el capitán del Peyug, ¿no? Pero en el caso de Butterfly, el escribiente, él lo escribe, justamente Herman Melville lo escribe luego del fracaso con su novela, y es un libro que habla sobre un personaje muy, muy curioso, ¿no? Que es de pronto Butterfly, que de pronto decide no hacer nada, renunciar a la acción, renunciar a la actividad. Y si nos ponemos a pensar, no sé si ustedes recordarán al filósofo Spinoza, él hablaba de que la infelicidad de los humanos se debe a que no podemos permanecer de manera inmóvil. Entonces la actividad nos produce congoja, la actividad nos produce tanto ilusión como desilusión. Entonces este personaje, Butterfly, decide retrotraerse del mundo de los quehaceres, del mundo de las actividades. Se publica de forma anónima en 1853 en una revista, magazine, y este libro, de alguna forma, como les digo, es la antípoda del que vamos a ver hoy día, que es Moby Dick. Y bueno, Moby Dick es un libro que es una de las, llamémosle, los libros clásicos de lo que es la literatura norteamericana, ¿no? De repente ustedes conocen también a Mark Twain, por ejemplo, que es autor de Huckleberry Finn, Tom Sawyer, o de repente han escuchado de Emily Dickinson, o de repente han escuchado de William Faulkner. Entonces, dentro de esos escritores épicos, altos, que ha dado la literatura norteamericana, porque también analicemos que la literatura norteamericana, de alguna forma, es una continuación de la literatura inglesa, que ya de por sí, para inicios de ese siglo, para inicios del siglo XIX, donde ya se va a fundar este tipo de literatura, ya tenía autores trascendentales, ¿no? Ya estaban, por ejemplo, los realistas, Charles Dickens, habían muchos escritores como Dostoyevsky. Entonces, de alguna forma, todos estos escritores decimonónicos, como algunos los consideran, ¿no? Los escritores clásicos, van a de alguna forma desequilibrar lo que era la literatura inglesa, ¿no? Algo también muy interesante sobre la literatura inglesa es la literatura irlandesa, que la literatura irlandesa, a pesar de que nace en un pequeño país que está justamente siempre dominado por Inglaterra, va a dar a genios, ¿no? Como James Joyce. Entonces, de alguna forma, cuando la literatura norteamericana se independiza de esas influencias, nacen esos escritores y van a encerrar un poco esa naturaleza americana, ¿no? El americano, a diferencia, si ustedes leen, por ejemplo, a José Martí, leen, por ejemplo, a este poeta de Nueva York,
este poeta García Lorca, ¿no? Poeta de Nueva York, o lean, por ejemplo, el que les comentaba, lo de José Martí cuando él viaja. Entonces, cuando ellos analizan la vida americana, es una vida de la acción, una vida también del orden a veces, una vida de la eficiencia y muy religiosa, ¿no? Ustedes saben que Norteamérica es un país que tiene bastante mayoría religiosa, a veces protestantes, o a veces gente que practica un tipo de religión, pero no necesariamente católica, sino hay pequeñas comunidades. Entonces eso influye de alguna forma también en el libro, ¿no? Ustedes saben que Moby Dick empieza con una famosa frase que es, bueno, se puede traducir como ustedes pueden llamarme Ismael o llamadme Ismael, ¿no? Y ya de por sí ese nombre Ismael, llamadme Ismael, ya nos da una idea bíblica de lo que podría ser este relato, que es un relato bastante salvaje, porque ese relato que Moby Dick es de alguna forma la tragedia del hombre y sus ambiciones. Y cómo esas ambiciones, ahora que les contaba sobre el americano, pensemos que el americano también es por excelencia, o ha sido por excelencia en el siglo pasado, de conquistar lugares, ha estado constantemente en guerra, ha estado siempre mirando el planeta con una mirada más occidental, ¿no? El occidental, a diferencia del oriental, ¿no? Analicemos esas culturas. El oriental, China, por ejemplo, se ha encerrado más en su espacio. Ellos han profundizado más en lo interior, ¿no? En la mente, han logrado más equilibrios, sus pensadores también, ¿no? En cambio, si analizamos a la parte norteamericana, para que de ahí vienen justamente los escritores que estamos narrando, vamos a encontrar que hay una actitud más utilitarista a veces por algunos pensadores, o de repente de gente voluntarista, pero voluntarista desde la lucidez, desde el optimismo. Por ejemplo, pienso en el filósofo Emerson, ¿no? Que es un filósofo también norteamericano, que va a ser uno de los primeros filósofos, en todo caso, uno de los primeros divulgadores de filosofía de América, y va a dar esa idea del positivismo, una idea del progreso, que también está mucho dentro de la propia idea del éxito americano, ¿no? La idea del sueño americano. Entonces, esa idea del sueño americano, que no es el sueño latinoamericano, tampoco es el sueño inglés, ni mucho menos chino, ¿no? Va a dar toda una literatura, toda una épica, toda una poética que va a tener a Herman Melville como uno de sus máximos exponentes. Entonces, antes de empezar a hablar del libro y leerles algunos fragmentos, algo más que recuerdo es que ustedes saben que cuando Herman Melville se encontraba de marinero viajando en esa época como tripulante, llegó a nuestro país, llegó al Perú y llegó a Lima, ¿no? O sea, él estuvo en Lima y estuvo justo en el Callao, ¿no? Cuando ustedes conozcan Lima van a darse cuenta que Lima es una ciudad que parece que parece como si no tuviera cielo, ¿no? No se ve el cielo azul, sino se ve constantemente como una especie de muro, de nubes, de muro grisáceo, que te da una sensación de que estás dentro de una ballena, o que te da la sensación que estás dentro de una especie de la parte posterior de un espejo, ¿no? Ese color medio plomizo, pero también que se va difuminando. De alguna forma, para Melville, Lima era la ciudad más triste del mundo, ¿no? Y esto lo dice en uno de sus diarios de viaje, ¿no? Y bueno. Y, para terminar la parte de Butterly, que les contaba, Butterly, que es el personaje que decide, que renuncia a la vida, que a diferencia de los americanos, que son eficientes, que son activos, que quieren vivir la vida activa, Butterly renuncia a la vida, y ese acto lo hace de alguna forma una persona que se aleja de la actividad, que se aleja del deseo de la competencia a veces, de la lucha por alcanzar ese famoso alguien, ¿no? Ese famoso ser alguien o ser algo en la vida, que es una de los grandes paradigmas que toda persona que vive de alguna forma buscando un estatus se encuentra pues sediento de alcanzar, ¿no? Entonces, algo interesante que lo recuerdo, por ejemplo, les cuento, por ejemplo, Butterly también es un modelo para otros libros donde van a analizar la cuestión de dejar la actividad, ¿no? Por ejemplo, el escritor español Enrique Vila Matas, ¿no? Enrique Vila Matas, por ejemplo, que es un escritor español que hace una literatura donde se alimenta de la propia literatura para crear nueva literatura o nuevas maneras de entender y reflexionar sobre la literatura. Él tiene un libro muy interesante que se llama justamente Butterly y compañía, ¿no? Y ustedes saben que este libro, Butterly y compañía, que obviamente se inspira en la idea de abandonar, la idea de renunciar a la actividad, la idea de ser un hermético, un ermitaño, ¿no? Algo que es muy complicado para esta época. Ya, con esa idea, este escritor español hace una especie de collage donde habla de los escritores que renunciaron a escribir, ¿no? Y también hace
un recuento de los escritores que escribían demasiado. Entonces, a partir de esta idea de Melvin, ese escritor desarrolla toda una temática en la cual aborda la cuestión de la actividad creadora, ¿no? Porque hay escritores que de pronto, pongámonos a pensar, porque hay escritores que solamente hacen dos libros, un libro, y dejan de escribir. Y porque hay escritores, por ejemplo, como Balzac, que están todo el tiempo escribiendo y publicando libro tras libro tras libro. Entonces, esa idea también se encuentra de alguna forma se encuentra incrustada también dentro de la idea de Butterby. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar al tema que es Moby Dick, que es un tema que yo les estaba contando. Algo también que me parece bonito, interesante, es que Moby Dick es una novela que yo leí, una de las primeras novelas, digamos, largas que leí. Yo no tenía yo la experiencia de leer libros tan largos. Generalmente leía cuentos o leía más bien poemas. Pero cuando leí Moby Dick me di cuenta de que esa voluminosidad estaba pues de la mano. Yo lo leí ese año, ¿no? Como cuando tendría 14, 15 años más o menos. Entonces, primero me impactó bastante el hecho de que Moby Dick este libro empieza con un largo pasaje de epígrafes, ¿no? Ustedes saben que el epígrafe es una forma muy interesante. El epígrafe en sí tiene toda una ciencia, ¿cierto? Si ustedes leyeron, por ejemplo, a Stendhal, que es otro novelista, ¿de qué lugar? Es francés, ¿cierto? Y Stendhal, por ejemplo, en su novela más famosa, Rojo y Negro, tiene varios epígrafes de una sola línea, perfectos, que sintetizan de alguna manera de qué va a tratar el tema que se desarrolla en ese capítulo. De alguna forma, un epígrafe bien usado nos permite dos cosas, ¿no? Primero, atomizar la idea que queremos escribir, y también nos permite de alguna forma entablar a veces un puente, conectarnos con otras literaturas, ¿no? Porque de alguna forma escribir ahora como escribir digamos, hace 100 años o en cualquier momento es de alguna forma una actividad que no hacemos solamente en la singularidad de nuestra existencia, sino es una actividad comunitaria donde hay muchos autores que nos van a crear, y nosotros escribiendo también vamos a crear otros autores. Entonces, de alguna forma los epígrafes son como homenajes que otro plantea para hacer un diálogo entre su propia literatura y la literatura que está anterior. Es muy interesante, por ejemplo, ahora que pienso en los epígrafes, es muy interesante lo que dice Borges, cuando Borges, por ejemplo, tiene un ensayo donde habla sobre Kafka y las influencias, ¿no? Ustedes saben que en ese ensayo habla de cómo Kafka crea sus propias influencias y cómo los escritores determinantes para las literaturas son los que no solamente hacen su propio canon, sino también crean un canon de autores que los han llevado a su propia poética. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, analizar los más de 50 epígrafes que tiene Moby Dick. Por ejemplo, hay un epígrafe corto que dice: esa bestia marina, el Leviatán, que entre todas las obras de Dios es la más grande que nada en las corrientes oceánicas. Ese epígrafe que les acabo de leer es de Hobbes, ¿no? Ustedes saben que él también es autor de un libro llamado Leviatán, ¿no? Que es un estudio sobre las conductas, la naturaleza del hombre. Luego, por ejemplo, acá hay otro epígrafe que dice: las poderosas ballenas que nadan en un mar de agua y tienen dentro un mar de aceite. Justo eso es lo que les comentaba, ¿no? Porque capturar una ballena, pongas a pensar, era una actividad muy complicada, ¿no? Porque tenías que, primero, arriesgarte a meterte a una embarcación, estar en el mar donde te podías ahogar, tu barco podía naufragar, y además ahí luchar contra un animal en medio del mar. Y un animal que a veces sí, imagínense esta acción, ¿no? Que a veces multiplicaba el tamaño de las embarcaciones, o de repente había que luchar contra ellas. Entonces era una actividad de alto riesgo, muy peligrosa, y por eso mismo era muy bien pagada, por otra parte, y tenía toda una ciencia para su época muy bien ordenada, ¿no? A ver, luego otro epígrafe que vamos a encontrar acá, dice, por ejemplo: he resuelto que procuraré dominar y matar esa ballena Sperma Ceti, porque no sé de ninguna de este tipo que haya sido muerta por el hombre. Tal es su ferocidad y su rapidez. Esto lo dice Herman Melville de Richard Strangford, de Carta desde las Bermudas, que es una
Es un libro de 1668. Ven ustedes cómo hay ya autores que van hablando de lo peligroso. Imagínense ustedes lo peligroso que era, además llamémosle, además eso mismo de estar en una nave, en un lugar que tú no puedas controlar. Tenías que tener un tipo de disciplina interna, mental incluso, para poder sobrevivir a largos estados incluso de inactividad, porque no era que tú vas a cazar y te encuentras a los 2 días. Había que viajar, había que perseguir, había toda una ciencia detrás. Entonces, en la primera parte vamos a encontrar muchos epígrafes que van a contarnos, por ejemplo, Lecano, la ballena es un animal mamífero sin extremidades posteriores. Luego, en el libro, esto que les acabo de leer lo dice Baron Cuvier, porque además también va a tener diálogo no solamente con escritores y con poetas, sino también con científicos, con historiadores o también filósofos, ¿no? Entonces, toda esta primera parte de la novela la vamos a encontrar como una especie de diálogo entre lo que ya existía, por ejemplo, acá, ¿no? Dice, los viajes de los holandeses y los ingleses hacia el Mar del Norte con el fin de descubrir si era posible un paso a la India, aunque no lograron su objeto, nos introdujeron en las guaridas de las ballenas. Y esto que les acabo de leer es de un diccionario comercial, ¿no? Y así cuando lean este libro van a encontrar muchos epígrafes. Y luego vamos a entrar a la primera parte, que es la parte introductoria. Y dice lo siguiente, dice, así empieza la novela, dice, pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome a pesar de mí mismo frente a las empresas de pompas fúnebres o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, y sobre todo cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondria que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Estos viajes son, para mí, el sucedáneo de la pistola y la bala. En un arrogante gesto filosófico, Catón se arroja sobre su espada. Yo, tranquilamente, tomo un barco. No hay nada de asombroso en esto. Pocos lo saben, pero casi todos los hombres, sea cual fuera su condición, alimentan en un momento dado esos sentimientos que me inspira el océano. Entonces vamos a encontrar, ¿qué tal les pareció este primer párrafo que les acabo de leer? Es bastante, te invita a observar que, primero, esta narración, Moby Dick, está contada desde un personaje protagonista. O sea, Moby Dick no la cuenta como hay otras novelas que son el personaje omnisciente, perdón, el narrador omnisciente, ¿no? Que tú no sabes quién te cuenta la historia, simplemente es una voz que va contándote la historia. En este caso, en el caso de Moby Dick, el personaje es alguien que fácilmente podemos identificar, ¿no? Si nos detenemos a leer esa parte otra vez, vamos a ver muchos detalles interesantes, ¿no? ¿Por qué este personaje? ¿Por qué Ismael? Ni siquiera sabemos si se llama Ismael, para empezar, ¿no? O sea, dice, ustedes pueden llamarme Ismael, pero tampoco sabemos si él se llama Ismael o cómo se llama. Entonces, ahí nos da una idea interesante sobre la verosimilitud del narrador. El narrador no se apropia de una personalidad, solamente se apropia de un deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Liberarse de la angustia del pensamiento. Esa angustia que según él lo sofoca. Esa angustia que según él lo amarga, le da una hipocondria. ¿Qué es la hipocondria? Es una exaltación que a veces uno siente que se siente enfermo, se siente con una psiquis delicada, se siente como paranoico a veces, qué sé yo. Entonces, hay gente que lo soluciona como bailando, hay gente que lo soluciona como bebiendo, hay gente que lo soluciona de miles de maneras. Pero ¿cómo solucionaba él su angustia? Esta angustia que tal vez el gran poeta Rubén Darío, si ustedes se acuerdan de Rubén Darío, él tiene un poema fantástico que se llama Lo Fatal, ¿no? Este poema Lo Fatal, si ustedes lo han leído, es un poema que puede ser muy parecido a esta angustia que sentía el personaje. Y este poema Lo Fatal, si lo leyeron, se acordarán que dice, dichoso el árbol, dice, ¿no? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, pues este ya no siente, pues no hay dolor más grande que ser vivo y ser consciente de tu propia suerte. ¿Ya? Algo así, creo que la última parte no dice tu propia suerte, pero esa es la idea.
Y Rubén Darío nos está de alguna forma hablando de qué, amigos. Nos está hablando de la conciencia, de la lucidez que tiene el ser humano, un ser que está limitado, un ser que sabe que tiene un tiempo de vida, que es un ser temporal, es un ser de momento, un ser que está condenado a un siglo, condenado a un cuerpo, condenado a un límite. Esa condena para Rubén Darío, ser conscientes de esa condena, ser conscientes de esa sensación del humano, él cómo lo llama, lo llama como lo fatal, ¿no? Este poema que les acabo de leer se llama Lo fatal, que se encuentra en un libro llamado Cantos de vida y esperanza, ¿no? Entonces, algo parecido le pasaba, amigos, al personaje Ismael. Se sentía angustiado con su vida, no sabía qué hacer con su futuro, sentía o lo que uno siente, por ejemplo, cuando ve la muerte de alguien, ¿no? ¿Qué nos da la muerte? A veces tú vas, por ejemplo, a un funeral, un entierro, y puedes terminar con esa congoja, ¿no? De sentir que la vida se acaba, ¿no? Que la vida tiene un final, y eso también te puede llevar a que también entres a un propio juicio sobre tu existencia, ¿ya? Algo así. Entonces, cuando este personaje sentía ello, sentía esa trascendencia, esta angustia que escapaba dentro de su juicio, ¿qué hacía? Se iba al mar, necesitaba el mar. El mar, pensemos en el mar como un espacio grande que también causa miedo, porque imagínense ustedes estar en el mar cazando ballenas, ¿no? Que no es una actividad, qué sé yo, como tener pues un jardín, cortar tu jardín, sino es una actividad, como les digo, peligrosa. Es una actividad donde te pones a full, te pones a prueba con la vida, con tu existencia, y donde además tienes constantemente una sensación que es estar dentro de un espacio. Es casi como una cuarentena, prácticamente meterte en un barco y empezar a viajar. Es como lo que hemos pasado ahora con la cuarentena, donde hemos estado de una forma embarcados dentro de un barco que son nuestros propios espacios para no contagiarnos con el virus. Entonces, de alguna forma, cuando él se sentía descorazonado con el mundo, se lanzaba al viaje o a la aventura. ¿Y la aventura cuál era? La aventura era la embarcación, era el nado. Lo interesante de Moby Dick es que ese deseo lo va a llevar a ese personaje que supuestamente se llama Ismael, que es como quiere ser conocido. Un momento. Entonces, como les cuento, amigos, me va a llevar a este personaje, a Herman Melville, a escribir sobre este viaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este personaje se sentía, como les cuento, se iba de viaje, pero en el viaje de Moby Dick, él se va a embarcar en un viaje donde se encuentra con un personaje que es un personaje, como dicen algunos, sacado pues de una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Si ustedes leen las obras de teatro de Shakespeare, van a darse cuenta de que los personajes siempre son personajes absolutos, radicales, ¿no? Como por ejemplo Hamlet, como por ejemplo Romeo y Julieta, personajes siempre intensos, ¿no? Como por ejemplo Julio César, este romano, que muy bien representa a Shakespeare. Entonces vamos a ver que el personaje de Ahab, que es un personaje que va a ser el personaje que va a ser el capitán del Quequut, ¿no? Quequut, o el Peyuk, que es el nombre de la embarcación en la cual Ismael se va a lanzar a esta aventura. Él quería solamente escapar de esa angustia, pero en medio del viaje se va a dar cuenta que en realidad el objetivo fundamental de Ahab, de ese capitán, no era tanto ir a cazar una ballena, sino era ir a cazar una en especial, que es la ballena blanca, que es la ballena que le quitó uno de sus pies. Porque este además es un capitán cojo que está todo el día obsesionado, que además no le importa, algo muy interesante que nos plantea Herman Melville, ¿no? No le importa, es como un líder, ¿no? Un líder político que quiere llevar a cabo, su revolución, su empresa, sin que importe la muerte de los demás, ¿no? Es como que el fin justifica los medios, una idea que sacamos de los pensadores, ¿no? Por ejemplo, y vamos a encontrar esa idea la vamos a encontrar de Maquiavelo, ¿no? Esa idea la vamos a encontrar también en este personaje que es Ahab. Entonces, cuando el personaje Ismael se embarca en el Peyuk, se da cuenta que en realidad toda la tripulación, que era una tripulación variada, donde así como él sería como un personaje de pueblo, un personaje como de provincia, que está buscando algo que hacer con su vida, ¿no? Como les cuento al inicio, y se va a dar cuenta de que en este viaje hay muchos personajes de varias culturas. Por ejemplo, un personaje muy interesante es uno de los personajes que Ismael conoce dentro de la embarcación, ¿no? Que es justamente un personaje
que tiene la cualidad de representar la parte de los rituales, ¿no? Porque, como les digo, esta novela se encuentra dentro de una época muy religiosa para la historia. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, otro detalle muy interesante es que antes de que el personaje se embarque en esta aventura, que lo va a llevar hasta el final, él va a escuchar una misa, se va a ir a la iglesia y luego de esa misa va a irse de viaje, ¿no? Entonces dentro de todos los personajes vamos a encontrar a muchos personajes interesantes, ¿no? La novela en sí es una novela que nos va a contar el día a día. Por ejemplo, un personaje interesante es Quick Quick, ¿no? Quick Quick, que es una tribu, que es un caníbal, que es una tribu, que tiene escenas muy interesantes porque cuando él está, ustedes saben que las personas de las tribus a veces practican ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo, prenden velas o hacen de pronto cierto tipo de rituales que el personaje Ismael no va a comprender, ¿no? Entonces vamos a ver ahí dentro de la propia embarcación, dentro de la propia aventura, cada personaje con su cultura, pero todos, como les digo, todos bajo el mandato de Ahab, ¿no? Entonces, Ahab vamos a ver que es como el líder de esa empresa radical que no busca nada más que la venganza, ¿no? Es una empresa que busca la venganza. Ustedes imagínense ser víctimas de alguien que tenga esa ambición. O sea, solamente estaban siendo víctimas de las ganas de que este capitán se venga, logre vengarse, perdón, de su accidente. Entonces, vamos a leer algunas partes de la novela para que ustedes vean la forma en la cual está. Por ejemplo, hay una parte muy larga dentro de la novela que está solamente dedicada al estudio de cada ballena, que es una parte muy interesante también, ¿no? Que es una especie de enciclopedia dentro del libro, donde te cuenta cada ballena, cada cetáceo, lo que ellos comen, sus actividades, etcétera, ¿no? Y vamos a leer una parte para que vean ustedes el estilo de este libro. Examinar las líneas de la cara o tantear las combas de la cabeza de esos leviatanes es empresa que ningún fisónomo o frenólogo ha intentado hasta ahora. Semejante tarea sería tan proficua como lo fue para Lavater examinar las rugosidades del peñón de Gilvantran o para Gal escalar y manipular la cúpula del panteón. Sin embargo, en su famosa obra, Lavater no solo se ocupa de los diversos rostros de los hombres, sino que además estudia con atención las caras de los caballos, los pájaros, las serpientes y los peces, y se detiene en detalles sobre sus cambios de expresión. Por un lado, Gall y su discípulo Spunkheim no dejaron de apuntar algunas alusiones a los rasgos frenológicos de seres distintos del hombre. Por lo tanto, aunque no tengo títulos para ser el primero en aplicar los principios de estas condiciones, de estas dos semiciencias a la ballena, lo intentaré. O sea, acá nos está dando una introducción sobre cómo se puede, de alguna manera, clasificar a las ballenas según su fisonomía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ustedes saben que a inicios del siglo en el cual se publica este libro, ustedes saben que hay estudios, y hay estudios ya importantes sobre la conducta de la violencia, ¿no? Y justamente van a haber teóricos, ¿no? Teóricos que van a explicar que uno es violento porque tenga una cierta predisposición del cráneo, tu cráneo te condiciona a ser violento. O sea, van a haber estudios donde científicos van a decir que la violencia se debe a ciertas características o rasgos de tu fisonomía. En base a esa idea, Melvin hace una examinación de las ballenas y dice: fisionómicamente considerada, el cachalote es una criatura anómala. No tiene verdadera nariz. Y puesto que la nariz es el rasgo central y el más conspicuo entre todos, ¿qué significa conspicuo? Lo más exaltante, ¿no? Lo que tiene más, lo que sale, lo que tiene más, lo que resalta más jerárquico, más conspicuo entre todos. Y quizá sea el que modifica y más aún domina su expresión combinada. Podría deducirse que su total ausencia como apéndice exterior afecta mucho el aspecto de la ballena. Pues así como un chapitel, una cúpula
un monumento o una torre de cualquier clase se consideran indispensables para que un paisaje esté completo, ningún rostro puede ser fisionómicamente armónico sin ese alto campanario abierto que es la nariz, ¿no? O sea, nos está hablando de cómo son los cachalotes. Tengan en cuenta que los cachalotes y las ballenas son mamíferos y además son animales inmensos que andan a veces en comunidades que cantan y sus sonidos llegan, atraviesan todo el mar. Y también tengan en cuenta de que el ser humano tiene todavía bastante que explorar en el mar, ¿no? No conocemos el mar a profundidad, no sabemos todo del mar, hemos llegado a ciertas partes, entonces el mar también es una gran incógnita, ¿no? Es una gran incógnita, es un gran infinito también que tenemos que ir develando. Y sigo leyendo. Pues así como un chapitel, así la ley, rompan ustedes la nariz del Júpiter de mármol de Fidias. ¿Qué es el Júpiter de mármol de Fidias? Es una estatua, ¿cierto? Qué triste ruina les queda, pero Leviatán es de un tamaño tan poderoso y sus proporciones son tan nobles que la misma deficiencia que sería horrible en el Júpiter esculpido no significa en él defecto alguno. Al contrario, es una grandeza más. Una nariz sería impertinente en la cara de una ballena. Imagínense esta idea, ¿no? Dice, una nariz sería impertinente en la cara de una ballena. Imagínense una ballena con una nariz. Bueno, y de repente por ello también la ballena tiene una parte que es la parte de su espalda, ¿no? Y de ahí sale un chorro de agua. Y luego dice, al contrario, es una grandeza. Una nariz sería impertinente en la cara de una ballena. Durante nuestro viaje, además las ballenas, pues como saben, son seres marinos, ¿no? Durante nuestro viaje fisionómico, mientras recorremos en una canoa su vasta cabeza, la tentación de tirarle a la nariz no turba nuestros nobles pensamientos. Maldito antojo este, que puede dársenos aún cuando contemplamos al más poderoso de los reyes sentado en su trono. Además, bueno, esta parte, como les digo, es una parte muy interesante del libro donde Herman Melville va a hacer toda una, llamémosle, un recuento muy quisquilloso, muy meticuloso, casi enciclopédico, porque se dan cuenta, para él escribir sus libros, él está apelando a frenólogos, estudiosos de la conducta humana, está apelando a biólogos, está apelando a, qué sé yo, geógrafos, etc. Entonces, es casi un texto científico. Por eso también es muy interesante este libro, ¿no? Porque escapa solamente de lo literario, se vuelve una especie de arqueología sobre toda esta actividad, este quehacer que era el cazar ballenas. Y ahora que leí esta parte, me acuerdo que también en la novela, ustedes saben que para cazar una ballena tenían que llegar a una parte con su barco y luego mandaban embarcaciones pequeñas, balsas, y recién desde la balsa arrojaban, ¿qué cosa? Como una escoba, con una especie de cuchilla llamada zarpa, ¿no? Arrojaban una zarpa o un tridente y de esa manera recién podían ellos atacar a la ballena. Y ese tridente tenía pues una soga que tenían que sacarla, regresarla, y era una actividad que la hacías en un espacio frágil, que era un espacio que se movía, mientras el agua estaba ahí, ¿no? Salpicándote, y tú tenías que ser tan ágil para matar a la ballena, llevarla luego a la embarcación y luego empezar a operar para conducirla a la costa, ¿no? Ahora, es muy interesante ponernos a pensar en este libro, ahora que reflexiono, en este libro y, por ejemplo, otro libro que también habla de los marineros, que es, por ejemplo, El Viejo y el Mar. ¿Se acuerdan de El Viejo y el Mar? ¿Quién escribió El Viejo y el Mar? Lo escribió Ernest Hemingway, ¿cierto? Y Ernest Hemingway ganó el Nobel de Literatura, etc., etc. Es un escritor muy prolífico, que estuvo también participando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él estuvo ahí cerca de todo lo que pasó, ¿no? En las guerras mundiales estuvo. Entonces, cuando ustedes lean su libro también, El Viejo y el Mar, ¿El Viejo y el Mar de qué trata? Es algo parecido a lo de Moby Dick, ¿no? Es igual, es un viejo que también se siente pues en la última etapa de su vida. Hay mucha gente que piensa que ya ser viejo se acabó y tenemos que estar deprimidos y tenemos que ya simplemente sentirnos mal con nuestra vida y que ya no hay ninguna posibilidad de hacer nada más. Pero en el caso de este viejo, que es anciano, que vendría a ser el viejo del Viejo y el Mar, hago un pequeño paréntesis para contarles El Viejo y el Mar. Él también decide irse a pescar luego de tener toda una época de sequía y captura pues al pez espada, ¿no? Y cuando regresa con el pez espada se tiene que enfrentar, siendo ya bastante anciano, se enfrenta contra toda una tribu, contra toda una flota de tiburones que van a descuartizar a este pez espada que estaba amarrado, y él va a luchar, y ahí va a decir una cosa muy famosa, ¿no? Que es esta idea famosa, que es de que el hombre puede ser destruido pero no derrotado, ¿no? El hombre puede ser destruido pero no derrotado. Esa idea la da Hemingway, que también es un poco la idea que tenía Herman Melville, ¿no? Ahora, volviendo al viejo de Herman Melville, al anciano que es Ahab, que es diferente, como les digo, al viejo de Viejo y el Mar. Ahab
es un hombre que está, como les digo, obsesionado. Su vida, su noche, su día, su madrugada, toda su vida, toda su fuerza, todo su empeño, todos sus objetivos, así como de repente ustedes sea volverse profesionales, tener un carro, de repente tener una familia y pasarla bien un fin de semana, dos, o qué sé yo, hacer una empresa cultural, cambiar la política de su país, qué sé yo. El objetivo de Ahad era capturar a esta ballena, ¿no? Y esta ballena puede ser un ser que primero nadie había logrado capturar y que además le había cercenado una de sus piernas. Bueno, la historia se va a mover en esa lógica, en la lógica del inevitable viaje. Vamos a encontrar reflexiones sobre la vida marina, sobre el tedio que es pasar largos tiempos. Imagínense ustedes cuando empezaron los hombres, sobre todo europeos, a conquistar el mar y a viajar. Los españoles llegaron a México, luego llegaron por acá, pasaron por Panamá, llegaron a Perú. Todos esos largos viajes, esa larga soledad que te conduce a qué cosa. La soledad, el estar contigo mismo, te lleva pues a la reflexión, te lleva pues a internarte en tu propia mente, internarte en otro tipo de reflexiones. Y más aún, imagínense ustedes, piensen ustedes en estar en un barco en medio de una noche de cielo despejado, en el medio de un barco, andando en la oscuridad, en medio del mar, ¿no? No hay costa a ningún lado, al menos en unas 3 semanas de viaje. Estás ahí. Y ahí están todos atentos a lo que diga quién, Ahad. Y Ahad va llevando el viaje, va llevando las coordenadas y además va llevando de una manera más exacerbada sucesión, ¿no? Esta novela es como que también te plantea la cuestión de las pasiones, ¿no? A veces una persona, por ser apasionado o por de repente llevar toda su ambición a una sola búsqueda, termina, ¿qué cosa? Termina a veces consiguiendo esos objetivos, pero ¿a cambio de qué? A cambio de muchos sacrificios, a cambio de enormes pérdidas también, ¿no? O sea, también te plantea esta cuestión del viaje, esta cuestión de la ambición y cómo se va desenvolviendo y de qué manera afecta a los destinos, tanto del que tiene este juicio como de todas las personas. Es como una metáfora también de la propia sociedad norteamericana, violenta, una sociedad, o de cualquier sociedad que quiere imponerse, ¿no? Frente a una incógnita que sería esta ballena. Más adelante les voy a leer otro pasaje para que leamos, para que ustedes disfruten de la prosa de este autor. Como les digo, este es un libro que yo leí en mis primeras infancias, cuando yo empecé a amar la literatura. Y yo creo que lo bonito de la literatura es que nos mete a viajes que ni siquiera habíamos pensado que podíamos tener. Y esta novela es un gran viaje, es una novela clásica, ¿no? Dicen que las novelas clásicas se deben a que son libros que, a pesar del tiempo... ¿Por qué un libro es clásico? Porque a pesar del tiempo lo seguimos leyendo y en cada nueva generación nos da nuevas ideas de nosotros mismos. Porque no leemos literatura, amigos, para ver el pasado, no, sino leemos literatura para pensar nuestro presente, para enriquecer, hacer más complejo, más reflexivo nuestro presente, nuestro ahora. La literatura nos puede llevar a la época de Platón, por ejemplo, ¿no? Yo estaba leyendo los diálogos de Platón, pero cuando yo leo los diálogos de Platón, yo pienso en cómo eso funciona en nuestra época, ¿no? Imagínense el pensamiento socrático ahora, porque finalmente la inteligencia de la literatura, o en este caso de la filosofía, o de las novelas, se mantiene, y eso logra que a la larga se hagan clásicos, ¿no? Un clásico es una novela que te hace pensar ahora y te va a hacer pensar en 50 años, y cuando pasen 100 años más, la gente lo va a seguir leyendo y le va a seguir encontrando nuevas pistas, porque una novela, pensemos que es extensa, un libro que es extenso, no se puede agotar. Es muy complicado, amigos, agotarlo solamente en una definición, ¿no? No me acuerdo quién decía esto, creo que Harold Bloom hablaba de que nos gusta más el Hamlet de Shakespeare, porque Hamlet es un libro que nos despierta muchas ideas, que es un libro que tú no puedes encerrar en solamente una definición. Lo que escapa de lo definido se vuelve algo que está en constante discernimiento, está en constante dilucidación, está en constante debate, ¿no? Y eso es un poco también un Moby Dick, es un libro clásico en ese sentido. Entonces voy a leer esta parte. Dice: en las proas no se veían siquiera 8 pulgadas de línea perpendicular. Parecía increíble que el gran Leviatán estuviera colgado de 3 hilos tan delgados como la pesa de un reloj con cuerdas para 8 días. ¿Colgado? ¿De qué? De 3 pedazos de madera. Y esta es la criatura de la cual se dijo tan triunfalmente: ¿cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni colet durará.
estima como paja el hierro, ¿no? Estima como paja el hierro. Imagínense un ser que tenga tanta fuerza que le cae el hierro y para él el hierro es como la paja, o sea, no tiene ningún tipo de dolor. Y el bronce como leño podrido, o sea, el bronce que duele, que puede ser una espada de bronce, solamente es leña podrida. ¿Y cómo es la leña podrida? Carente de consistencia, que ya está por la plasta así, se rompe, representa fragilidad. Entonces dice, saeta que no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? Es la acumulación de hojas que caen en el otoño, ¿no? Una sábana de hojas muertas. Tiene toda arma por hojarasca, o sea, toda arma que le llega a este ser, que es el que para muchos, como por ejemplo para el Capitán Ahab, la ballena es el demonio, ¿no? Representa también ese lado demoníaco que podría ser lo que no podemos enfrentar, que nos vence la fuerza, pero a pesar de ello, por el valor, enfrentamos, ¿no? Esta es la criatura, que los profetas deban ser desmentidos, pues con la fuerza de 1000 muslos en su cola, el leviatán había hundido la cabeza bajo las montañas del mar para ocultarse de las lanzas del Peyúc, ¿no? Ahora, imagínense ustedes la situación de cómo ellos encontraban las ballenas. O sea, no es que de pronto estaban todos tranquilos y veían la ballena, sino que imagínense ustedes que de lejos veían su espalda, o también llamada jiba. La jiba, como la parte de arriba de una iglesia, la jiba, se veía desde el fondo, se vislumbraba en el horizonte y ellos ya se ponían en acción, en actividad para ir a enfrentar a estos animales. Entonces, como ven ustedes, era toda una actividad muy peligrosa, de bastante valor, como una guerra prácticamente, ¿no? Es como irte a una guerra, sabes que va a haber muerte a tu lado, vas a matar, te van a matar, y es lo que tienes que concientizar. Entonces, y sigo leyendo. En el sol oblicuo de la tarde, las sombras que los 3 botes proyectaban bajo la superficie debía de ser tan largas y anchas como para cubrir la mitad del ejército de Jerjes. ¿Quién es Jerjes? Justamente Jerjes, ¿quién es? ¿Se acuerdan ustedes la película 300 con Leonidas? No sé si ustedes vieron la película Los 300, ¿no? Que había un personaje de Esparta, un espartano, que pelea contra Jerjes, ¿no? Que Jerjes pertenece a un pueblo enemigo. Y ustedes saben que Leonidas, ¿cómo se enfrenta? Solamente eran 300, ¿contra cuántos? Contra miles y miles de enemigos, ¿no? Creo que eran persas. Entonces, algo parecido era la batalla contra una ballena, ¿no? Eran pequeños contra una gran comunidad, contra un gran animal que podía llevarlos a la tragedia. ¡Atención, muchacho! ¡Se mueve!, exclamó Starbuck cuando las 3 líneas vibraron súbitamente en el agua, llevando directamente hacia los hombres, como a través del alambre magnético, los espasmos de vida y de muerte de la ballena, a tal punto que cada remero lo sintió como bajo su cuerpo. Un momento después, en parte liberados de la tensión, los botes se lanzaron en el aire como un témpano cuando una gran manada de osos blancos se arroja, asustada, al mar. ¡Recojan la línea!, volvió a gritar Starbuck. ¡Está subiendo! Las líneas, de las cuales no se habría podido recoger siquiera un palmo, un instante antes fueron arrojadas a los botes en largas y rápidas agujas, chorreando agua. Pronto la ballena emergió a una distancia de 2 naves de sus cazadores, ¿no? Imagínense ustedes ya que la ballena la tienen ahí, frente a frente, sale del agua como un gran témpano con su gran y colosal figura y se arrebata contra las embarcaciones. Entonces vamos a ver que por muchas partes este libro es un libro de alguna forma apocalíptico, demoníaco, lleno de religión. Está por una parte el hombre que vendría a ser el civilizado, ¿no? Que es el que caza las ballenas, pero este personaje civilizado, que es Ahab, que es el capitán de la embarcación, es civilizado por una parte, pero además su objetivo es descabellado, ¿no? Es un objetivo que no va de la mano con la empatía con el otro, o que no va de la mano con que todos logren una misma igualdad, sino va de la mano con lograr solamente un objetivo, ¿no? Que es matar a la ballena. Y luego sigo leyendo, a ver, vamos a la parte final. Yo me acuerdo que cuando leí este libro, amigos, les cuento, fue muy apasionante, sobre todo al final, cuando tú no sabes qué va a pasar con la embarcación, no sabes si van a matar a la ballena, si se van a salvarse, porque finalmente cada parte va llevándote a esa tensión, cada parte va llevándote a la... lo va llevando a la tragedia, ¿no? Que esa tragedia es como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es como que ya sabían ellos que de manera inevitable
que de manera inexorable se enfrentaban al destino que era ese encuentro con este ser casi mitológico, monstruoso, y que además está como fijado en la mente de este viejo marinero, ¿no? Entonces, lean ustedes el final, descubran ustedes el final para no malograr ese final. Si quieren pueden bajarlo ahorita pueden bajarse si quieren el argumento, pero no les voy a contar el final, que es también muy interesante. Pero les voy a dar una última parte y acá vamos a terminar con el seminario de hoy. Si ustedes, si les gustó lo que hoy hablamos, no se pierdan la próxima semana. El próximo sábado tenemos la siguiente sesión. Como ya saben ustedes, amigos, yo soy Julio Barco y estamos transmitiendo 2 temporadas, los días miércoles y los días sábado. Los días miércoles a las 5 de la tarde y los sábados los días sábados a las 5 y los días miércoles a las 7. Los días sábados de todo este mes y también de febrero vamos a tener especial para ustedes dedicado a la literatura norteamericana. Como hoy ya les conté, hoy hablamos de Herman Melville. La siguiente semana hablaremos de otro autor también de principios de la literatura norteamericana y vamos a cerrar con autores más contemporáneos como Philip Roth, por ejemplo, que es un escritor genial que también debemos leer y es un escritor también bastante ambicioso en cuanto a la creación de su obra, ¿no? Y los días miércoles, les cuento, los días miércoles vamos a dedicarle un rato a pensar la poesía. La semana pasada hablamos de Octavio Paz. Estamos ahorita en un especial dedicado al Nobel mexicano Octavio Paz. Si quieren pueden ponerle por YouTube Julio Barco Seminarios y van a encontrar los más de 30 seminarios que vengo trabajando, donde suelo hablar de libros, poetas, etc. Entonces no se olviden que tenemos 2 invitaciones el miércoles a las 7 hora peruana y el día sábado a las 5 hora peruana. Y para terminar este libro les voy a leer una última parte, que es una parte del final. Dice lo siguiente, a ver, les leo esa parte final. Dice: con la barba enmarañada y envuelto en un áspero delantal de piel de tiburón, Perk, hacia el mediodía, estaba de pie entre la fragua y el yunque, este último asegurado sobre un tronco de quebracho. Con una mano mantenía entre los carbones una cabeza de pica, con la otra aventaba los pulmones de la fragua. De pronto apareció el capitán Ahab, llevando en la mano un bolso pequeño de cuero enmohecido. El lóbrego capitán se detuvo a cierta distancia de la fragua. Al fin Perk retiró el fierro del fuego y empezó a martillarlo sobre el yunque. La roja masa despidió un enjambre de chispas, algunas de las cuales llegaron hasta Ahab. ¿Son estas tus crías, Perk? Siempre revolotean a la saga. Son pájaros de buen agüero, pero no para todos. Ten cuidado con ellos. Queman, aunque tú vives entre ellos sin una sola quemadura. ¿Con quién está conversando el capitán Ahab? Está conversando con uno de los personajes también que se encuentra en el barco, ¿cierto? Porque ustedes saben que habían algunos que eran solamente... El personaje, por ejemplo, de la novela, él no es un cazador de ballenas, sino él es un ayudante. Él está limpiando, su trabajo de él es limpiar. Entonces, en el barco hay varias funciones. Y está hablando justo con uno de los herreros, ¿no? Que está ahí en una actividad de modelar el metal. Y le dice: ¿son estas tus crías, Per? Siempre revolotean a tu saga. Son pájaros de buen agüero, pero no para todos. Ten cuidado con ellos, queman, aunque tú vives entre ellos sin una sola quemadura. ¿Por qué yo? Porque ya estoy todo chamuscado, capitán Ahab, respondió Per, deteniéndose un momento sobre el martillo. Soy a prueba de fuego. No es fácil de quemar una cicatriz. Bueno, basta. Tu voz apagada es demasiado serena y razonable en su dolor. Tampoco yo estoy en el paraíso, pero la desdicha ajena me impacienta cuando no lleva a la locura. Deberías enloquecer, herrero. Dime, ¿por qué no enloqueces? Tanto siguen odiándote los cielos para que no puedas enloquecer. ¿Qué hacías? Soldado, una vieja cabeza de pica, señor. Estaba mellada, señor. ¿Y puedes alisarla de nuevo después del duro trabajo que ha hecho? Así lo creo, señor. Y supongo que podrías alisar cualquier clase de melladura, por duro que sea el metal, herrero. Sí, señor, creo que puedo hacerlo.
toda clase de melladuras, salvo una. Óyeme bien entonces, exclamó Hap, avanzando lleno de agitación y apoyándose con ambas manos sobre los hombros de Per. Óyeme bien, ¿puedes alisar una melladura como esta, herrero? Al decir esas últimas palabras se pasó una mano por la frente surcada, después agregó, si pudieras, herrero, estaría dispuesto a poner la cabeza sobre el yunque y a soportar entre los ojos tu martillo más pesado. Responde, ¿puedes alisar esta melladura? Pero es precisamente esa, capitán. No he dicho toda clase de melladuras, salvo una. Sí, herrero, esta es. Sí, hombre, es imborrable. ¿Por qué? Si tú mismo no la ves, más que en mi carne, ¿no me habrá penetrado en un hueso del cráneo? Es un montón de arrugas. Pero dejémonos de juegos de niños. Basta de garfios y picas por hoy. ¡Mira! Sacudió el bolso de oro como si hubiera estado lleno de monedas de oro. También yo necesito un arpón, continuó. Uno que no pueda romper un tiro de 1000 demonios, Pert. Algo que se plante en el cuerpo de la ballena como su propia aleta. Aquí tienes el metal, agregó, arrojando el saco sobre el yunque. Los clavos de las herraduras de acero de los caballos de carrera. ¿Clavos de herradura, señor? Vaya, capitán, tienes aquí el mejor material, el más resistente que podamos trabajar los herreros. Lo sé, viejo. Esos clavos se soldarán como cola hecha con huesos de asesinos fundidos. ¡Rápido! Fórjame el arpón. Pero antes, fórjame 12 varillas hasta el asta. Después tuércelas, retuércelas, martíllalas, todas juntas como las hilazas y las hebras de un cable de remolque. ¡Rápido! Yo atizaré el fuego. Y así quiero acabar este diálogo donde habla el capitán de esta embarcación que buscan vengarse, que buscan enfrentarse a este animal demoníaco, ese animal que está fuera de toda dimensión y que se llama Moby Dick. Lo más curioso, amigos, es que este libro, que es un libro que le demora a escribir, imagínense, Herman Melville tiene una vida con mucha pobreza, sus dos hijos mueren, también muere su hermano, la pasa muy mal escribiendo. Hace un libro que ahora todo el mundo lee, todo el mundo critica y compra, pero cuando él lo publica no puede venderlo, no puede vivir de su arte, no puede vivir de su literatura y lo lleva a el pesimismo, lo lleva a escribir la otra obra que se llama Butterfield, el escribiente, lo lleva a la poesía. No se olviden que al final de su vida Melville también tiene una parte poética muy interesante que también podemos explorar en otro seminario. Así que les he leído una parte y aquí terminamos esta primera sesión de lo que es la literatura norteamericana. Y bueno, pueden seguir los demás seminarios buscando por YouTube Seminarios Julio Barco o entrando al link que está arriba que dice www.lenguajeperú.com/seminarios. Ahí también pueden encontrar toda la agenda que estamos planteando para este 2021, no solamente seminarios de literatura o de novelas, sino también de poesía. Vamos a hablar de Neruda, vamos a hablar de Vallejo, vamos a hablar de Borges, de Girondo, pero todo en su respectivo momento. Soy Julio Barco y me despido saludándolos a todos y esperando que pasen una buena tarde o una buena noche y nos vemos hasta la siguiente oportunidad.